La revolución. La lucha comienza en 1910 entre elementos frustrados de la clase alta y media y terminaría en 1920 con el ascenso al poder por parte de Álvaro Obregón. El 6 de noviembre, Madero y Pino Suárez se vuelven presidente y vicepresidente respectivamente. El gobierno de Madero data de 1910 a 1913, que durante ese plazo hubo 3 intentos para imponer el poder. El único que daría resultados fue el tercero, donde Huerta puso un alto al fuego y organizó la detención del presidente. Tiempo después, Pino Suárez tanto como Madero serían asesinados. El siguiente en tomar el poder sería Huerta, pero los problemas no tardarían mucho para él, ya que después de un mes, Venustiano Carranza proclamaría el Plan de Guadalupe, donde denunciaba a Huerta por traición. Cada bando comenzó a planear su estrategia por un lado. Por un lado, Carranza recolonizaría el ejército constitucionalista y Huerta se aliaría con el ministro británico. 7 meses después de que se declarara el Plan de Guadalupe, Huerta tomaría otra vez el cargo como presidente. En 1914, Huerta, debido a su actitud antiestadounidense y proclerical, empujaría a Estados Unidos a apoyar a los constitucionalistas. Después de que el gobierno de Huerta perdiera mucha parte de su territorio, presentaría su renuncia. Francisco S. Carvajal sería el encargado de tomar la presidencia. El 20 de agosto de 1914, Carranza entraría triunfalmente a la Ciudad de México. Carranza se instalaría en el Palacio Nacional, sin la mediación de los Estados Unidos, que se abstenían de reconocer su gobierno. Sería hasta el 19 de octubre de 1915 que Estados Unidos reconocía el gobierno de facto de Carranza. Como consecuencia, los villitos zapatistas se reducirían a simples rebeldes. Los principales planes de Carranza como presidente serían: hacer caso omiso a la doctrina Monroe, devolver las haciendas expropiadas, aplastar a los trabajadores desobedientes, tener un Estado centralizado. Para 1917, Carranza decidiría hacerse con el control de la política y las finanzas. Decretaría un nuevo impuesto para la industria petrolera, la cual no sería de gran agrado para las petroleras estadounidenses, por lo que derrocarían a Carranza y seleccionarían a Adolfo Robles para sustituirle. Carranza finalmente sería asesinado el 21 de mayo de 1920 por fuerzas hostiles. El 24 de mayo de 1920, el Congreso declararía presidente interino a De la Huerta. Él en la presidencia se daría en tan solo 5 meses, pues en las elecciones de 5 de septiembre de 1920, Obregón obtendría una victoria contundente. El 1 de diciembre de ese mismo año, Álvaro Obregón presentaría juramento y pasaría a ocupar la presidencia. Cabe destacar que durante los años 20 hubo un gran dinamismo cultural y artístico, junto con el crecimiento industrial acelerado. Durante los años 1920 y 30 surgió un nuevo estado capitalista. Entre ese mismo lapso se daría la creación del Partido Nacional Revolucionario y se crearía la Asociación de Banqueros de México y la Comisión Nacional Bancaria, y además que se fundaría el primer banco mexicano. El gobierno de Obregón se distinguía por no permitir la existencia de ningún partido político que pudiera cuestionar la legitimidad del régimen. El sucesor de Obregón sería Calles. Plutarco Elías Calles sería presidente a los 47 años. Se distinguiría por ser un personaje sombrío. Calles nunca sería lo suficientemente fuerte para librarse de su patronazgo, por lo que aceptaría la reelección de Obregón. Calles regresaría al poder después de que José de León Tola asesinara a Obregón el 17 de julio de 1928. En el gobierno de Calles se daría por finalizada la era de los caudillos y se abriría la era del Estado institucional con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, el antepasado del actual PRI. En las elecciones de 1929, debido a fraudes, se eligió presidente a Pascual Ortiz Rubido. El presidente Ortiz Rubido sería denominado por el ejército, bajo las órdenes generales de Calles. Plutarco Elías Calles obligaría a Ortiz Rubido a dimitir de su poder en septiembre de 1932, que sería reemplazado por Abelardo Rodríguez. El general Rodríguez mantendría su poder en 1934 y la caída de Calles se daría 2 años después de que Lázaro Cárdenas tomara el poder. Desde 1952 hasta la fecha ha habido 10 presidentes en México, de los cuales 8 han sido del PRI y solo 2 del PAN. Esto nos habla de la hegemonía que ha tenido el PRI en el gobierno de México. El primero de estos 10 presidentes fue Adolfo Ruiz Cortines. Su gobierno data de 1952 a 1958. Él fue un administrador moderado y austero. Durante su sexenio modificó la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos, reformó el artículo 34 constitucional para dar voto pleno y derechos políticos a la mujer. En el 94 llegó a devaluar el peso y fijó la paridad, además de que indicó el periodo de crecimiento económico llamado desarrollo estabilizador. Tenemos que recordar que en la segunda mitad del siglo XX se duplicó
el uso de diversos recursos naturales como el petróleo, el hierro y la madera. El siguiente presidente fue Adolfo López Mateos. Su sexenio va de 1958 a 1964. En este mismo se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llamado como ISSSTE. En el 60 estatizó la industria eléctrica mediante la compra de acciones a las empresas extranjeras. En julio del 63 logró que la administración de Kennedy le devolviera unos territorios en la frontera, llamado el Chamizal. Llegó también uno que fue muy importante, José López Portillo. Su sexenio va desde el 76 al 82. Gracias a su mala decisión de acelerar la producción petrolera, la deuda del país creció de manera impresionante. En 1982, 47 pesos por dólar. A finales de este mismo año, el dólar costaba 144 pesos. Miguel de la Madrid, durante su mandato, gobernó y acusó excesivamente al endeudamiento interno y se compromete con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Monetario Mundial para iniciar un proceso de privatizaciones como condición para recibir más préstamos.